Factores de riesgo cardiovasculares, primera parte. Mi nombre es Carolina Castro Gómez, soy fisioterapeuta especializada en rehabilitación cardiopulmonar y estoy a cargo del módulo de control de factores de riesgo que hace parte del diplomado de rehabilitación cardíaca. Para comenzar, quiero definir qué es un riesgo. Un riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las posibilidades de una persona para presentar una enfermedad o un problema de salud. Quiero presentarles esta imagen que es tomada de un estudio realizado en el 2014. Hicieron un estudio estadounidense en donde quisieron medir la prevalencia y los grupos etarios de la enfermedad coronaria. Ellos encontraron que la prevalencia estaba principalmente en el grupo masculino con una edad principalmente mayor a 80 años. Ellos concluyeron en este estudio que la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad coronaria, sigue siendo la primera causa de muerte de adultos, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. Sin embargo, también encontraron que a pesar de que era la prevalencia, hay una reducción en la incidencia, es decir, en los casos nuevos, los cuales estaban relacionados con la disminución del 24% del colesterol total de los pacientes, el 20% de la presión arterial sistólica, el 12% del tabaquismo y el 5% del sedentarismo. Todo esto lo que nos da a entender es la importancia del control de factores de riesgo cardiovasculares. En ese orden de ideas, entonces, podemos decir que tenemos dos grupos de factores de riesgo. Unos factores de riesgos que no son modificables, en este caso la edad, el sexo y la historia familiar de episodios cardiovasculares. Esto no lo podemos cambiar. Si ya tenemos herencia, probablemente vamos a tener enfermedades coronarias. Y los modificables, que son la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sobrepeso, la inactividad física y los malos hábitos de comida. Todos estos en conjunto, todos podemos cambiarlos. Entonces, ¿cuál es el interés o cuál es el propósito de este curso? Enfocarnos directamente en los modificables. ¿Cómo vamos a hacer que esos pacientes cambien sus estilos de vida y mejoren para tener un control de estos factores de riesgo que le disminuyan la probabilidad de presentar un evento? En este caso vamos a hablar de hipertensión arterial, diabetes mellitus y el colesterol. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que hace la sangre al pasar por las arterias una vez que es bombeada por el corazón. Existen dos presiones: la presión arterial sistólica, que corresponde al momento en que el corazón se contrae y envía la sangre a todo el organismo. Es la cifra mayor que siempre vamos a ver en el monitor. Y la presión arterial diastólica, que corresponde al momento en que el corazón se relaja y se llena de sangre. Es la cifra más baja que vemos en el monitor. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto en personas que no están tomando medicamentos antihipertensivos. En el 2015 surgió el término de prehipertensión. ¿Cómo se define la prehipertensión? Presiones sistólicas que estén entre 120 y 139 milímetros de mercurio y presiones diastólicas entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Este término ha sido muy positivo, ya que se ha logrado determinar en pacientes jóvenes el riesgo cardiovascular a futuro y se le empieza un tratamiento para el manejo de la presión de manera precoz, lo que reduce que presenten enfermedades. ¿Qué es la diabetes y cuáles son sus síntomas? La diabetes es una enfermedad metabólica que se debe a la falta de acción de una hormona llamada insulina, ya sea porque no se produce, como en el caso de la diabetes tipo 1, o porque se produce pero no actúa de manera correcta, como en el caso de la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas? Paciente que mantiene cansado, paciente que orina frecuentemente, paciente que tiene pérdida de peso,
paciente que presenta heridas y que no sanan fácilmente, paciente que mantiene con hambre, tiene problemas sexuales, visión borrosa. En las mujeres se presentan infecciones vaginales recurrentes, paciente con pies dormidos o manos dormidas y que presenta mucha sed. La insulina es necesaria para que la glucosa entre a la célula y produzca energía. Cuando ese mecanismo no funciona correctamente, la glucosa no pasa a los tejidos y se empieza a acumular en la sangre. ¿Cuáles serían los valores normales o los esperados en un paciente? Que la glicemia en ayunas esté entre 70 y 110 y durante el día entre 80 y 140. Vamos a hablar ahora del colesterol. Existen 3 tipos de colesterol. El primero es el HDL, quiere decir lipoproteína de alta densidad. El colesterol HDL es el colesterol bueno, porque parece disminuir el riesgo de ataque al corazón y al cerebro. Se puede elevar por medio de actividad física, dejando el hábito de fumar y manejando un peso ideal. En este sentido, el colesterol bueno, entre más alto esté en la sangre, va a ser mejor. Es un protector cardíaco. Es decir, que entre 40 y 50 miligramos sobre decilitro es el valor ideal. Sin embargo, si el paciente puede tenerlo por encima de 60, sería mucho mejor porque esto me va a dar menor riesgo cardiovascular. Diferente del colesterol bueno, tenemos el LDL, que significa lipoproteína de baja densidad. Este es el portador principal del colesterol dañino de la sangre. Un nivel elevado del colesterol LDL significa que hay un mayor riesgo de enfermedad de corazón y ataque al cerebro. Estos son los responsables de las placas de las arterias. Normalmente, uno que espera en un paciente coronario, en un paciente que tiene enfermedad de corazón, que tenga menos de 70 miligramos sobre decilitro. Ese sería el objetivo en esos pacientes que tienen riesgos cardiovasculares altos. Sin embargo, que lo tengan menor a 100 puede ser óptimo para ellos. Un paciente que tenga entre 100 y 129 miligramos sobre decilitro está cerca o por encima del nivel óptimo. Entre 130 y 159 sería el límite elevado. Entre 160 y 189 ya está elevado y por encima de 190 es un dato ya muy elevado. Normalmente un paciente coronario, lo ideal es que no pase de 150, que lo mantengamos en un objetivo que esté entre 70 y menos de 150 para de esta manera tener controlado y que no se vayan a generar placas con ateromas. Los triglicéridos son el tipo de grasa más común que también hay en el cuerpo. Son una fuente principal de energía. Sin embargo, el aumento de los triglicéridos me puede generar también los ateromas. ¿Qué son los ateromas? Aquí como vemos en esta imagen. Esta es una arteria normal. Esta es la luz por donde pasa la sangre. Las plaquitas que están acá a los lados son placas de grasa, ya sean por placa de colesterol del malo o por placas de triglicéridos. Estas placas se empiezan a acumular en la íntima de la arteria, haciendo que esa luz disminuya su calibre y de esta manera la sangre cuando pasa tiene que hacer mayor resistencia. Al hacer mayor resistencia también se puede hacer un aumento de la presión arterial y todo esto me puede generar que una de estas placas se desprenda generando un ateroma. Ese ateroma puede viajar por el torrente sanguíneo hasta que se frena al llegar a las arterias más pequeñas. Y las arterias más pequeñas son las que encontramos o en el corazón, que son las arterias coronarias, o en el cerebro, que son las arterias cerebrales. En cualquiera de los dos casos, una de estas arterias que se tape va a producir un infarto al miocardio o un infarto cerebral, y esto a su vez va a tener consecuencias graves e incluso mortales dependiendo pues del vaso que afecte. ¿Cuáles serían entonces las estrategias para el control de esos 3 factores de riesgo mencionados? Primero, se debe educar al paciente sobre la enfermedad. Tiene que saber qué enfermedad tiene.
Una vez que el paciente se apropie de lo que tiene, de su enfermedad, va a ser mucho más fácil establecer planes de tratamiento. Como estrategias tenemos bajarle el consumo de la sal. El sodio favorece el aumento de la presión arterial y el aumento de la presión arterial obviamente es un factor para que me pueda generar un paciente o un infarto al cerebro o un infarto al corazón. Hay que bajar el consumo de azúcar, principalmente en esos pacientes que tienen antecedentes de diabetes en sus familias o que tienen tendencia a la diabetes por alguno de sus síntomas. Y hay que realizar actividad física constante. Esto basado en una buena prescripción del ejercicio. Con el consumo de la grasa, esto es una de las partes vitales y creo que es la más difícil en el tratamiento de los pacientes. La grasa, como lo vimos ahora, es una de las principales causantes de enfermedades dislipidémicas. Se llaman enfermedades dislipidémicas todas las que tengan que ver con el colesterol malo o con los triglicéridos. Y esto lo que puede generar es el desprendimiento de una placa y estas placas generarme un infarto. De momento esto es todo. Muchísimas gracias.